televidentes, y como lo habíamos anunciado, para el análisis político nos acompaña el doctor Marcos Miranda. Doctor, qué gusto tenerlo aquí, buenos días y bienvenido. Y yo quisiera iniciar la entrevista haciendo alusión a las declaraciones de Jaime Vargas en su calidad de presidente de la CONAIE, que están provocando revuelo. Y si usted me permite citar textualmente lo que él dijo: yo soy presidente de los pueblos indígenas del Ecuador. El primer presidente es Lenín Moreno y el segundo presidente Jaime Vargas, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador. Él está en lo cierto, constitucional y legalmente. ¿Es él el segundo presidente de los ecuatorianos? Bueno, primero tenemos que ver una parte de a quién él representa. Él representa a la población indígena. Cuando él da esta expresión, él dice: soy presidente de los pueblos y nacionalidades del Ecuador. Se olvida de la palabra clave como tal en su expresión del grupo y de la población indígena de nuestro país, que apenas representan cerca del 9% de nuestra población. Entonces, si vemos que él se arroga por una función o quiere nombrarse segundo presidente de los ecuatorianos por representar a una confederación que representa al 9% de la población, pues estamos realmente en una situación absurda y que carece de toda lógica y que evidentemente no está pegado al marco constitucional de nuestro país. Porque aquí en nuestro país tenemos en el artículo 141 que se habla que la función ejecutiva está conformada por el presidente de la República, por el vicepresidente y por los ministerios y demás instituciones apegadas, ¿no?, para cumplir las funciones. Y luego de eso también podemos ver las normas que regulan, por ejemplo, la función legislativa, como el artículo 118, que establece que hay un presidente en la Asamblea que evidentemente es elegido entre los asambleístas que fueron votados por elección popular. Dicho en otras palabras, zapatero a tu zapato, cada quien en lo suyo. Por supuesto, o sea, sería como yo atribuirme y decir: yo también soy presidente, pero del condominio en la casa en el que yo vivo. Entonces, no puede él basarse, porque es presidente de una organización social... Respetable, ya, por cierto. Por supuesto, con todo el respeto y con toda la participación y la importancia que tienen en el país, pero no por eso se puede arrogar de ser el segundo presidente del Ecuador. Uno, que esta figura no existe. Y segundo, que valdría ahora sí la pena ver si este señor, qué es lo que ha dicho en Guatemala, y si es que se ha arrogado algún tipo de función pública, algún tipo de prerrogativa estatal propia de los funcionarios públicos de nuestro país, que reciben un sueldo pues público y que tienen sus funciones legitimadas pues tanto en la Constitución o en la ley, para saber si este señor ha hecho una usurpación o una arrogación de funciones, que sería un delito de acuerdo a nuestra normativa penal. De ser así, ¿a quién le correspondería ejecutar algún tipo de demanda por usurpación o arrogación de funciones? ¿Cabe en este caso dadas esas declaraciones? Bueno, yo creo que habría un poco que investigar más allá qué es lo que ha dicho, ¿no? Evidentemente, partiendo de esta persona que ya ha dicho que el territorio que él pisa es territorio indígena y que ahora es el segundo presidente del Ecuador, yo creo que valdría la pena la Fiscalía General del Estado, por ser un delito de acción pública, identificar si se ha cometido y si existen los presupuestos para el artículo 287 del Código Orgánico Integral Penal, que se refiere a la arrogación de funciones, es decir, aquella persona que diga ser funcionario público y que se arrogue pues funciones propias de uno. Ahora, doctor Miranda, ¿hasta dónde este tipo de declaraciones afectan en buena medida o en mínima medida a un sector muy representativo y muy importante y respetable de la sociedad, como es el del movimiento indígena? ¿En qué punto, en sus justas aspiraciones electorales para el 2021, ayudan, suman o restan? Bueno, lamentablemente para el movimiento indígena, cada vez que Jaime Vargas tiene alguna manifestación o se expresa en medios públicos, comete errores que no tiene mayor razón de ser, que no merecen comentarios, porque cuando nosotros escuchamos unas expresiones que son absurdas y que no responden a ninguna lógica ni legal, ni siquiera una cuestión normal o humana, pues de arrogarse las funciones de segundo presidente. Es una cuestión que yo creo que lamentablemente perjudica, le quita credibilidad al movimiento al momento de esta persona ser su representante. En consecuencia, pues yo pienso que ahorita muchos de los dirigentes deben estarse preguntando qué hacer, qué va a pasar con el movimiento indígena. Pues Jaime Vargas, lamentablemente, cada vez que, como digo, se comenta, pierde o apoyo, o muchas personas pues dejan de seguirlo o de escucharlo. Va perdiendo terreno. Porque lamentablemente se evidencia no solo un ego extremadamente alto, sino también ignorancia en el marco legal ecuatoriano. Ahora, hablemos de lo que ocurrió en Guatemala.
él desvirtuó las declaraciones del presidente de ese país, asegurando que jamás fue capturado, que jamás cometió ningún tipo de delito y que jamás fue expulsado de Guatemala. En tanto que el presidente de ese país dijo textualmente: no vamos a permitir que ninguna persona extranjera venga acá a soliviantar los ánimos de nuestra gente. ¿Con qué versión se queda usted? ¿A cuál le da crédito? ¿A la del presidente de la CONAIE o a la del presidente de Guatemala? Bueno, con mi experiencia en derecho internacional, aquí hay que partir algo muy claro y que la ciudadanía lo tiene que tener también muy claro. En este tipo de casos, lo más importante o lo que prima sobre cualquier tipo de declaración es el principio de soberanía de las naciones. Todos los estados tienen la libertad en decidir a quién permiten ingresar a su país y a quién le niegan el ingreso al país. Eso es por un principio de derecho internacional. No existen normas aplicables a todos los países en el cual digan tienes que permitir obligatoriamente un ingreso como tal. Entonces, si el país evidenció que el ingreso a este país o la presencia en su país de este señor que estaba realizando actividades políticas, quién sabe si tal vez intentando hacer un movimiento o una manifestación como la que él organizó acá en octubre de 2019, evidentemente todo Estado, en particular pues Guatemala, dado este caso en particular, ¿no?, tiene la libertad de expulsar del territorio ecuatoriano, del territorio a esta persona o a cualquier otra persona que esté realizando una actividad política o una actividad contraria a los intereses o la seguridad propia del Estado. Ahora, pasemos a otro tema no menos importante, y es la situación de la Asamblea Nacional. ¿Cuál va a ser, cree usted, el futuro de leyes importantes como las reformas laborales, que, dicho sea de paso, son esperadas por el denominador común de los ecuatorianos, más o menos 5 millones que están desempleados, cuando hay una asamblea dividida tras el divorcio político entre Creo y el bloque oficialista? Bueno, yo pienso que hay que recordar que actualmente en la Comisión de Derechos de los Trabajadores se está debatiendo todavía en primer debate y se está todavía redactando el Código Orgánico Integral de Trabajo, que de la lectura que hemos podido dar se evidencia que no existen reformas fundamentales para dinamizar el sector laboral. Fue presentado por asambleístas del correísmo, entonces creo que van en la misma línea y en los mismos tipos de política que ha causado la debacle laboral que actualmente vivimos. La propuesta del gobierno todavía no llega, parece que el tema se hubiera quedado congelado en el limbo. Sí, hay muchos temas de la propia, tanto de la función ejecutiva que no ha podido pasar a la Asamblea y tanto de los mismos acuerdos que se habían, pues a pesar de que el acuerdo se rompió, muchos temas que no se han tratado, que ni siquiera se han enviado proyectos de leyes sobre distintas materias sumamente importantes. Entonces, retomando el tema de trabajo y de empleo, que es algo que le interesa a los ecuatorianos, yo veo muy difícil que en este periodo y en lo que resta, dado que estamos en un proceso preelectoral, por denominarlo de alguna forma, será muy difícil que se pueda aprobar una norma de tan importancia, partiendo por algo, porque las reformas que necesita nuestro país en materia laboral serán poco populares, porque hay que dinamizar, hay que flexibilizar el trabajo en nuestro país y evidentemente muchos de los asambleístas que estarán debatiendo esto estarán buscando pues apoyo político, estarán buscando no tener de ciertas formas críticas por lo que proponen y buscarán pues más populismo que cualquier otra cosa. ¿Terminaremos el año entonces con una asamblea que sigue en deuda con el país? Bueno, yo creo que la asamblea, ya esta asamblea la podríamos declarar como una asamblea que no cumplió con las expectativas de la ciudadanía. Estamos a menos de un año de que terminen sus funciones y actualmente vemos que muchos temas quedaron pendientes. Hay leyes que se aprobaron a medias, cuando el Ejecutivo envió proyectos, por ejemplo, de simplicidad tributaria, etcétera. Vemos que la machetearon, que hicieron cambios. En otras no hay las reglamentaciones pertinentes. Entonces son muchas leyes que fueron tocando, fueron abordando y que definitivamente no cumplen con la expectativa de nuestro país. Esperemos que, y evidentemente deseando lo mejor para el país, que podamos ver un buen código de trabajo que permita imitar a los países que tienen los mejores mercados laborales y que no siga creyendo esta idea de enemistad entre empleador y trabajador, sino más bien
que se busque, ¿no?, que las personas tengan las oportunidades de trabajar en libertad. Es lo que queremos todos. Doctor, gracias por habernos acompañado y estar esta mañana opinando sobre estos temas de coyuntura política nacional muy importantes y que son del interés de todos. Amigos televidentes, ha sido la intervención del doctor Marcos Miranda, analista político. Momento de una pausa y enseguida regresamos con mucho más desde la noticia Primera Emisión.